Expresiones de resistencia latinoamericana con Daniel Peña y Camila Barrera. Como todos sabemos, América Latina ha sido un continente muy golpeado por la desigualdad. Es uno donde, a pesar de tener culturas diferentes y muy variadas, se comparten los mismos problemas sociales. Estos son países con desarrollo, pero lastimosamente es un desarrollo desigual, en el cual siempre se han beneficiado las clases privilegiadas y se han marginado las necesidades de los pobres, de las clases populares. Los dominados siempre han sido una voz que con el correr del tiempo se ha intentado silenciar. Sí, Daniel, tienes toda la razón. Pero a pesar de ese intento de silenciarlos, el pueblo siempre busca la manera de manifestarse y crean expresiones de lucha y unidad. Y hoy precisamente hablaremos sobre una de esas expresiones que es el arte, más específicamente sobre la música. Para esto tomaremos como ejemplo la canción Señor Presidente del grupo Los Cojolites. Bueno, Cami, para seguir con el tema es importante hablar un poco sobre el grupo Los Cojolites. Ellos son una agrupación mexicana reconocidos por interpretar un género llamado son jarocho. El origen de este género se remonta a la época colonial, donde hubo una fusión de elementos españoles, indígenas y africanos. Esto se terminó convirtiendo en una tradición que generó identidad a un cierto grupo de personas, principalmente aquellos mulatos que vivían en Veracruz, México, y con el paso del tiempo se terminó incluso convirtiendo en algo folclórico del mestizaje mexicano. Sí, Dani, y si nos damos cuenta, por la música se transmiten muchas tradiciones. Podemos ver que la música española es una combinación de música árabe con la tradición gitana, judía y música bizantina. Y esta gran combinación se fusionó a su vez con ritmos indígenas y africanos que, como ya lo habías dicho, formó el son jarocho. Y este desencadenó en la música llanera, más que todo en los corridos llaneros. Pero volviendo al tema del grupo Los Cojolites, es importante nombrar que este nació con el propósito de rescatar esas expresiones artísticas, esas tradiciones de los pobladores mexicanos que con el tiempo se habían ido olvidando. Algo que identifica su música es que cuentan historias, esas historias que identifican al pueblo. Tienes razón, pero es importante recordar que, como dijimos antes, los dominados siempre han buscado una forma de expresión para identificarse, para hacerse oír. Ejemplo de esto ha sido la música, ya que a lo largo de la historia ha cumplido un rol importante en eso, en expresar el sentir del pueblo. Por medio de ella buscaban transmitir su realidad. También se ha usado como un símbolo de resistencia, y un claro ejemplo de esto es la canción Señor Presidente de Los Cojolites. Es una canción donde expresa la inconformidad, el dolor y las necesidades del pueblo. Sí, y si nos fijamos en la letra de la canción nos damos cuenta que es un reclamo hecho al presidente donde se le dice que no está sirviéndole al Estado, que en realidad lo único que ha hecho es daño al pueblo. Señor presidente, ya váyase al rancho pa' ver si ya puso la cuina de Pancho. Señor presidente, ya váyase al rancho pa' ver si ya puso la cuina de Pancho. Ahí básicamente lo que se le dice es lo mismo que el dicho popular, váyase a ver si la marrana puso huevos. Además, en otro fragmento escuchamos: Señor presidente, póngame atención, que ya se está armando la revolución. Donde lo que se le quiere dar a transmitir es que el pueblo siempre es más fuerte que el Estado. Y también cabe resaltar que en la parte donde dice, señor presidente, póngame atención, que ya se está armando la revolución, están expresando textualmente un sentimiento de inconformidad, un llamado de atención y una necesidad de ser escuchados, ya que posiblemente el gobierno no les presta atención, se sienten mal gobernados e incluso quizás se sienten olvidados. Pero fijémonos en la letra del coro. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Esto nos da a entender sobre las necesidades del pueblo. Habla sobre el hambre de las personas, esas personas que se levantan cada día a trabajar para buscar el sustento de su familia. Mejor dicho, esta canción es una expresión de resistencia de las clases populares que buscan mantener su dignidad y autonomía. En otro verso hablan sobre la corrupción. La canción dice, señor presidente, qué buena actuación, qué fraude tan limpio, qué gran elección. Esto es un reclamo directo a una problemática que vive Latinoamérica. Y debido a esto se han creado diferentes movimientos como el M19 en Colombia, que se creó principalmente por el robo de las elecciones de 1970, dando como ganadora a Misael Pastrana sobre Gustavo Rojas Pinilla. Todo esto desencadenó un cambio en el gobierno, que gracias a la presión de este grupo y del pueblo, se hizo una reforma a la constitución que había, dando así la del 91, que es la que actualmente nos rige. Otro caso de presión por el pueblo fue la Revolución Mexicana, donde la población se empezó a dividir en diferentes bandos para buscar igualdad. Todo esto desencadenó la reforma a la constitución política, dando por válida la de 1917. No, y esto hoy no para.
Otros problemas de corrupción en Latinoamérica, e incluso un poco más actuales, son el gran escándalo de Petrobras en Brasil, con los contratistas y los políticos, la renuncia de la vicepresidenta de Guatemala debido a los negocios ilegales, de personal de su confianza en aduanas y autoridades tributarias, la corrupción a escala municipal en México, que llevó a la matanza de más de 40 estudiantes, y la fuga del narcotraficante más peligroso de ese país, el famoso Chapo Guzmán, y la lista sigue creciendo con escándalos en esos mismos países e incluso en otros. Señor presidente, qué buena actuación, qué fraude tan limpio, qué gran elección. Señor presidente, qué buena actuación, qué fraude tan limpio, qué gran elección. Sí, lastimosamente la historia latinoamericana ha sido demasiado golpeada por muchas problemáticas, de las cuales la más común es la corrupción, que desencadena en otras como la desigualdad, el desempleo y estos a su vez en la hambruna. Acá es cuando el pueblo entra en una lucha constante para hacerse oír y se hallan diferentes maneras de hacerlo, que como ya lo hemos dicho, una es la música. Esta es una forma de expresar los sentimientos de un pueblo, además de que es un modo de incitar a otros a crear resistencia, ya que este sentimiento es reproducido por medio del discurso. Las luchas de resistencia son y serán siempre que haya dominación. El pueblo siempre hallará maneras de no sucumbir al olvido y al poder. Esto lo vemos desde la lucha de los pueblos aborígenes en el tiempo de la conquista hasta hoy. Y bueno amigos, hasta que llegó el podcast del día de hoy, donde hablamos sobre la canción Señor Presidente del grupo Los Cojolites como una forma de expresión de la resistencia latinoamericana. Espero que les hubiera gustado y que tengan un buen día. Hasta luego. Me gusta la leche, me gusta el café.